No, aquí hay unas cosas que hay que precisar. La primera que hay que precisar es que el plebiscito, el mecanismo de referendación, no era obligatorio. Eso no era necesario. O sea, el mecanismo de referendación se lo inventó el gobierno. Hacer un plebiscito se lo inventó el doctor Santos. Pero el gobierno tenía facultades de llegar a un acuerdo final con las FARC y refrendarlo a través de las reformas legislativas que hubiera que hacer, o constitucionales o legales. Entonces, el plebiscito se lo inventan como una manera de legitimar el proceso. Entonces, en ese sentido, no es cierto que se lo hayan inventado como un mecanismo vinculante. La Corte fue la que lo volvió vinculante, no el gobierno. El Congreso lo puso como un mecanismo de referendatorio. No, bueno, pero le cambia o sea, simplemente esto, sí es cierto que le cambia la naturaleza jurídica a la figura del plebiscito. Sí, bueno, pero se la cambia, pero el Congreso lo puede hacer. Es que el Congreso justamente es quien legisla. Sí, está bien. O sea, aquí hay una serie de cosas que usted puede no estar de acuerdo con ellas, pero ya son, como dicen, Roma locuta, causa finita. Sí, sí. O sea, la Corte Constitucional dijo que eso iba y que era constitucional. Es constitucional. O sea, ya de ahí usted no tiene otra instancia para alegar que no es constitucional. Hoy, las FARC querían una constituyente. Tuvieron que transarse con el plebiscito, ¿cierto? Yo, por ejemplo, era partidario de que no hubiera plebiscito, no era necesario, pero si citan el plebiscito, entonces hay que ir al plebiscito, porque ya está convocado y ya la Corte le dio la bendición. Entonces, hoy hay un mecanismo que está inventado por el gobierno, aprobado por el Congreso, ratificado por la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre de si una cosa es legal o no es legal en Colombia, y aceptado finalmente, posiblemente a regañadientes por las FARC, porque ellos querían ver otra cosa. Entonces, ese es el escenario en que nos estamos moviendo. De hecho, hoy el escenario es, usted puede tener todas las críticas hacia atrás de cómo se tramitó, de todo lo que usted quiera, pero ese es el escenario de hoy. Mejor dicho, el pitazo del partido es con esas reglas. Esas son las reglas. Y ya no se pueden cambiar. Las reglas es que hay que ir a decir sí o no en el plebiscito. Entonces ya la discusión está en la segunda parte de lo que hablaba el doctor Hoyos, de la justicia transicional, de la participación política. Esas cosas tendremos que decidir los colombianos si aceptamos esas cosas o no. Y estas cosas no se pueden votar pedazo por pedazo. Yo no estoy de acuerdo en que se voten por pedazo, porque eso se vuelve, entonces es una colcha de retazos. Este es un acuerdo al que llegan después de 4 años el Estado colombiano, representado por el gobierno, y las FARC, que fue una fuerza insurgente que se levantó en armas para tomar el poder por la vía armada y derrocar a los gobernantes y cambiar la naturaleza del Estado. Y fracasaron en ese intento, y el gobierno entendió que también fracasó en la posibilidad de acabarlos por la vía militar, y encontraron una cosa que el Polo había dicho hace 10 años en su fundación: Colombia debe buscar una salida negociada al conflicto. Y hoy el gobierno nos dio la razón, buscó una salida negociada al conflicto. Ahora, que la negociación le guste, por eso, que la negociación le guste o no le guste a unos o a otros. No es un invento del Polo, pues, eso lo ha intentado mucho el gobierno. No, por eso, lo han intentado mucho el gobierno, pero ninguno lo había hecho realmente para llegar hasta el final. Este gobierno decidió hacerlo hasta el final y está prácticamente, ahora sí. A mí me da mucha risa hace 2 años cuando Santos decía que lo tenía de un cacho. Ahora sí está de un cacho. Ahora lo que falta, yo hice como una cosa ahí tentativa, es por ahí el 10% lo que falta por arreglar. Y yo creo que por un 10% que falta por arreglar no se va a dañar el proceso. Van a llegar a un acuerdo final, y la decisión es si ese acuerdo, por eso yo insisto, debe ser una sola pregunta: si ese acuerdo, tal como está pactado, como está firmado, como está acordado entre las partes que negociaron el fin del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Porque al fin y al cabo la potestad de negociarlo era del gobierno. Incluso, repito, no había necesidad de someterlo a un mecanismo de referendación. Estamos en punto. Lo que pasa es que yo creo que el debate lo sacamos del centro, porque de donde debe darse. El proceso puede tener todas las observaciones que usted quiera, y es aceptable que se le hagan las críticas, las observaciones. Yo tengo observaciones y críticas, ¿cierto? Pero al final, lo que hay que decidir es qué pesa más en una decisión de un sí o un no. Si pesa más los problemas que haya tenido el proceso, las dificultades que tenga el proceso, las manipulaciones del gobierno, cualquier otra cosa, o pesa más que las FARC dejen las armas. Ese es el punto. Es decir, al final, usted puede tener 1.000.000 de observaciones sobre el proceso, y es posible que tenga razón en muchas de esas observaciones. Y es posible que tenga razón sobre las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad aprobó la invasión a Afganistán porque había, a Irak porque había armas de destrucción masiva, y no era cierto. O sea, todo eso es cierto. Pero en el mundo una verdad no niega otra verdad. Eso es verdad, pero esa verdad no niega
que este proceso al final lo que va a lograr es que las FARC dejen las armas a cambio de unas concesiones que el Estado colombiano le hace. Ese es el final del asunto. Entonces, cuando el doctor Hoyos me pregunta que Federico, nosotros, por favor, Fernando, Federico me pregunta que nosotros que somos defensores de la institucionalidad aceptamos un tribunal que está por fuera de la ley, pues es que es un tribunal que está por fuera de la ley para resolver un problema que está por fuera de la ley. Los tribunales ordinarios en Colombia no han resuelto el problema del conflicto armado. Aquí las FARC están condenadas a no sé cuántos miles de años de cárcel. La cúpula, ¿cuántos años es que tienen de condena los del secretariado? Dicen que el de menos tiene 150 años. 150 años. Condenas, Bueno, los tribunales ordinarios los tienen condenados a miles de años y ahí están los tipos. Perdón una cosa, es que está bien si Pero fuera un tribunal ad hoc, un tribunal, o sea, al caso concreto, únicamente con las FARC, pero es que este es un tribunal con poderes omnímodos. No es con poderes omnímodos. Claro que sí. Discúlpeme que no es con poderes omnímodos. Este es un tribunal que va a juzgar las acciones que ha habido en el marco del conflicto armado y que han sido violatorios de... Aquí hay otro punto, que no sucedió en el pasado. Ojo que aquí hay una cosa que yo quiero llamar la atención y déme un segundo para decirle esto. Aquí va a haber impunidad, sí. Y hubo impunidad en el proceso con el M-19, sí. Y hubo impunidad en el proceso con el EPL, sí. Lo que pasa es que esa impunidad, en ese entonces, no existían las normas que hay hoy de la Corte Penal Internacional. Correcto. Entonces hoy tiene que haber un mecanismo distinto. Al M-19 lo indultaron a todo. A todos los del M-19 lo indultaron a todo. Y el M-19 fusiló a José Raquel Mercado indefenso, sin armas, sin juicio, sin proceso. O sea, eso es un acto de violación al derecho internacional humanitario horroroso. Y los indultaron, porque en esa época se podía. Hoy no se puede y entonces tuvieron que inventar un mecanismo excepcional para resolver un problema excepcional. Bueno, que ahí esa es una cosa que debiéramos tratarla con tranquilidad y con seriedad. O sea, las FARC van a estar concentradas cuando esté el plebiscito. No es posible que no estén concentradas. Es imposible que no estén concentradas. Ojalá. Y si están concentradas van a tener unos mecanismos también de verificación, donde va a haber una verificación internacional y unos anillos de seguridad que van a estar compuestos por las fuerzas militares y la policía de Colombia. Entonces, ahí hay una cosa. Ellos dicen, nosotros queremos mantener las armas hasta que esto se resuelva. Porque si no se resuelve, entonces de pronto les toca seguir echando plomo. Entonces, yo creo que aquí se está magnificando ese problema. Porque además, hagan la cuenta de voy a poner el ejemplo peor, voy a poner el peor escenario, que los tipos hagan proselitismo armado durante el plebiscito, en las zonas donde están encerrados. ¿Cuántos votos le ponen al plebiscito? No le ponen 100.000 votos, hombre, es que estamos hablando de zonas muy remotas, de muy baja densidad. No ponen votos, pero están sí, por eso, proyectando pero es que el argumento que están diciendo es que van a hacer proselitismo armado durante el plebiscito. Digo, pongo el peor de los casos, que lo hagan, que es inaceptable, pero pongo el peor de los casos. ¿Cuántos votos mueve? ¿Cuántas gobernaciones han ganado las FARC en Colombia? ¿Cuántas alcaldías? No es un tema numérico, no es un tema de votos. No, por eso, pero sí es un tema numérico. Es un tema del respeto por el Estado de Derecho. Pero están diciendo que no pueden estar armados en el momento en que se haga el plebiscito. Yo Lo que dice el fallo de la Corte es que no debe cesar la acción armada. Y los tipos cesaron la acción armada hace rato.